Hola, ¿cómo les va? Soy Guillermo Jeremía y les doy la bienvenida a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Este tiempo que nos tomamos para, sin el apresuramiento de las circunstancias cronológicas, poder charlar, profundizar y analizar los acontecimientos que nos impactan. Y ayer hablábamos de la guerra. Hoy tenemos que hablar del otro hecho que domina la atención por estos días en nuestro país. Un abuso sexual masivo, grupal, en pleno centro de la capital federal, nos ha puesto a discutir nuevamente, a debatir en torno de este tipo de acciones que tienen como víctimas a las mujeres. Son excepcionales, es un episodio que genera repercusión por el ámbito en el lugar donde se concretó, porque los vecinos intervinieron y lo detuvieron. ¿Ocurre todo eso? ¿Es porque todo lo que sucede en Buenos Aires logra mayor repercusión de lo que ocurre en otros lugares del país? Bueno, hay muchos interrogantes que vamos a buscar despejar con una especialista en el tema. Doctora, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Cómo anda? Hola, muy buenas tardes. Gracias, Betiana, por aceptar esta posibilidad de diálogo. Muy amable. No, a ustedes por problematizar y visibilizar estos temas, la verdad es que no son de los más gratos, pero que sin lugar a dudas, y algo siempre decimos las feministas que sostenemos, es que el silencio tampoco nunca nos ha ayudado. Bueno, este es un año particularmente crítico respecto de los femicidios, ¿no? Vienen militando mucho en esta cuestión porque no tengo actualizada la información a hoy, pero en 57 días se habían producido 58 femicidios en la Argentina. Tal vez atendiendo esos asuntos de gravedad irreparable, se desatiendan estos otros, los abusos sexuales individuales o grupales. Están cada vez más difundidos o promocionados o ejecutados en nuestro país? La verdad es que se visibilizan por estas situaciones, ¿no? Por estas eventualidades que tienen que ver con lugares, con barrios en particular, con presencia de cámaras, presencia de vecinos, se visibilizan un poco más. Pero nosotros tenemos que saber que los abusos sexuales son sumamente frecuentes. Ya la Organización Mundial de la Salud ya planteó en su momento que 1 de cada 5 mujeres ha sido abusada en su vida, y si hablamos de varones, sobre todo varones niños, en su edad más temprana, estamos hablando de 1 cada 9. Es decir, el abuso sexual es muy frecuente. No obstante, justamente no se habla ni se visibiliza este tema porque se entiende que es del orden de lo privado, del orden de lo íntimo, lo cual nos lleva también a la revictimización, a la culpabilización de las víctimas, a seguirlo ocultando y por ende a perpetuar, ¿no?, la impunidad en ese sentido. Lo cierto es que este hecho que nos llena, bueno, la verdad es que nos da bastante bronca, nos da asco, nos hace enojar. También se visibiliza un poco más porque, bueno, ocurrió en un barrio de Capital Federal, lo vieron los vecinos. No obstante, también tenemos que decir que los abusos sexuales ocurren en todos los barrios del país, en todas las provincias. Tenemos que decir que los victimarios, los abusadores, está bien, en este caso eran jovencitos de 20 a 24 años, pero también los hay adultos, también los hay abuelos, e inclusive en nuestro Observatorio Nacional Mumalá hemos registrado hasta de menor edad, es decir, hasta de 15 años. Entonces, esto lo que nos tiene que por ahí hacer pensar, lejos de banalizarlo y lejos de naturalizar esta situación, sí nos tiene que hacer pensar que estamos hablando de un problema grave y un problema bastante estructural. Estructural en el sentido de que no tiene que ver con estos 6, como por ahí muchas veces se dicen en las redes sociales y en algunos medios también, con estos 6 enfermos, con estos 6 monstruos, con esta manada, con estos 6 animales, sino que tiene que ver con una sociedad que es machista y patriarcal y sin lugar a dudas habilita a los varones a tener distintos matices de violencia de género y
a nosotras, a las mujeres, nos condiciona generalmente a tener miedo, ¿no? A restringirnos en el uso del espacio público. Es sabido que nosotras somos mucho más cuidadosas en cuanto a la hora y los lugares que frecuentamos, si estamos o no acompañadas y demás. Entonces, la verdad es que tenemos que pensar un poquito más allá. Nos genera bronca, nos genera mucho enojo, pero tenemos que pensar mucho más de esa bronca y de ese enojo porque, sobre todo, lo más importante es que no vuelva a suceder. Nosotras las feministas decimos justicia que no vuelva a suceder. Y no obstante, estos casos ocurren todo el tiempo. Betiana, una precisión respecto de un término que yo lo adjudico acuñado en la sociedad española con un caso muy impactante que ocurrió con un grupo de jóvenes en una fiesta de Pamplona, violaron a una chica y allí se lo tituló La Manada. De hecho hay un documental al respecto. ¿Por qué ustedes desaconsejan la utilización de esa caracterización y quieren que se la llame un abuso sexual grupal? ¿Cuál es la diferencia? Sí, si nosotros tratamos de manada o de animal, le estamos quitando raciocinio, le estamos quitando la razón, le estamos quitando la voluntad y la intención de hacer ese acto. Y les digo más, si nosotros tratamos de enfermo, ¿no?, a violadores, femicidas, demás, también le estamos quitando en parte la mirada de la voluntad y la conciencia acerca de sus hechos, ¿no? Por ahí nosotros cuando hablamos de muchas otras patologías, ¿no?, decimos, bueno, pero una persona que está enferma, entonces no está en condiciones de decidir, no está en condiciones de evaluar y demás. Y nosotros titulamos a estos violadores, titulamos a los femicidas de enfermos, le estamos quitando esa decisión y esa intención de justamente vulnerar a una mujer, ¿no? Y esto es lo que ocurre con los varones. En este caso también llama mucho más la atención, porque en realidad, nosotras las feministas ya sabemos que las violaciones no se tratan de robar un favor sexual, ¿no? No se tratan de una cuestión de erotización, no se tratan de una cuestión sexual, sino que se trata de una cuestión de poder y de denigrar al otro, denigrar a la otra, al punto de someterlo, ¿no? Porque de la misma forma, nosotras por ahí, todos en realidad cuando estamos muy enojados, decimos, bueno, ojalá que cuando llegue a la cárcel, el resto de los presidiarios se encarguen de él de la misma forma, ¿no? Es decir, justamente ponemos en ese hecho que es la violación la cuestión del poder y el sometimiento y la crueldad, sobre todo. Bueno, en este caso en particular también llama la atención la crueldad, justamente, y el ponerse de acuerdo y el organizarse en esta mirada de, bueno, mientras se turnan para abusar a una persona, otros hacen campanas, otros disimulan, otros, estaban tocando la guitarra, ¿no? Entonces, la verdad es que reviste de una crueldad sin igual, pero no obstante, también hay que decir que son frecuentes, ¿no? Esto sucede frecuentemente y en el medio también hay una premeditación, porque muchas veces se busca a las mujeres, se las invita ciertos tragos, ciertas sustancias, ¿no? Y justamente, ahí no hay consentimiento posible, además de que el consentimiento es plenamente revocable, ¿no? El consentimiento no se cristaliza. Yo puedo decir sí ahora, pero en 3 minutos puedo decir no y no estoy dando mi consentimiento. Eso es no dar el consentimiento, ¿no? Es revocable. Entonces, la verdad es que eso parece muy premeditado, muy pensado y sobre todo y lamentablemente muy naturalizado. Es como que se entiende que bueno, es lo que hacen los hombres, ¿no? Sí, o tal vez a nosotros nos asombra, pero lo que sí hacen más frecuente los hombres y que va en la misma sintonía con la violencia de género es, por ejemplo, cuando se niegan a usar preservativos, es cuando acosan a las mujeres, es cuando no solamente las subestiman, las maltratan, sino que las denigran, ¿no? También eso es parte de todo lo que tiene que ver con el género.
Me detengo un minuto, Betiana, en el concepto de esto de acción planificada, porque si hay algo que las cámaras pudieron establecer claramente, es que no fue un episodio surgido de un intercambio circunstancial. Es una acción planificada, la trajeron, la buscaron a la chica que incluso parece dar señales, miren, me están llevando, y para hacer lo que terminaron haciendo. ¿Esto es un agravante? ¿Ocurre siempre? ¿Nada es espontáneo en este tipo de episodios? Y la verdad es que muy pocas veces se puede comprobar en base a los peritajes, en base a todo lo que son las ciencias forenses y demás. Muy pocas veces se puede demostrar que esto sucedió como una emoción violenta, que esto sucedió como un impulso. Casi no existe eso, ¿no? De hecho, esa es la estrategia que muchas veces utilizan los homicidas y es rápidamente derribada porque no se sostiene esta mirada de que ha sido un impulso, menos en un abuso sexual, que ha sido un impulso sexual. No, para nada, es premeditado. Nosotros pensemos en los abusos tal vez que más conocemos. Aquí en Córdoba teníamos un abusador serial que era Sagen, ¿no? Y es imposible pensar que eso es por un impulso, ¿no? Planificaba, premeditaba, recorría ciertas zonas, buscaba determinadas mujeres. Pensemos en el caso de Micaela García, en Entre Ríos, y todos los casos que podemos conocer, ¿no? La verdad es que hay una mirada acerca de cómo hacer las cosas, y también, bueno, lamentablemente, desde nuestro Observatorio Nacional Mumalá nosotros registramos que de los femicidios hay un 8% de femicidios que se dan en el contexto de la violencia sexual. Es decir, que primero las violaron y después las asesinaron. Y bueno, eso también es un dato para tener en cuenta, porque si bien la gran mayoría de nuestros verdugos están en nuestras propias casas y nosotros los conocemos porque son nuestras parejas, nuestras exparejas, ¿no? Lo cierto es que también es alarmante pensar que nosotras tenemos que tener miedo de estar en el espacio público, ¿no? No tenemos los mismos derechos, no tenemos los mismos miedos, entonces desde ya no tenemos los mismos derechos. ¿En qué medidas les preocupa que después de que pase el estrépito y cuando otro hecho tape como ocurre habitualmente en la sociedad argentina, cuando nos cansemos de ver las imágenes, lo digo como inconsciente colectivo que integramos, esto pase y quede como un debate que no se aprovechó para profundizar cambios de acciones? Lo digo sobre todo por las reacciones posteriores, incluso muchas mediatizadas y protagonizadas por periodistas hombres que empezaron a hablar del consentimiento, otros que fustigaron los argumentos de esto de que hay un problema de una sociedad machista, patriarcal, que no cambia y no es solamente de un grupo de adolescentes o de jóvenes que protagonizaron el delito. ¿En qué medida le preocupa el post-hecho a ustedes? Bueno, para nosotras es una preocupación permanente, porque nosotras básicamente trabajamos para que esto no vuelva a suceder. Primero para que se visibilice lo que ocurre, padecemos, y después para que no vuelva a suceder. Y lo cierto es que ahí nosotros encontramos núcleo justamente en lo que proponemos y en lo que exigimos, ¿no? Nosotras, por un lado, lo que venimos proponiendo o lo que nos parece que es una respuesta más adecuada a esta problemática, que por supuesto es una problemática cultural, sociohistórica, que tiene muchísimos años, que tiene cientos de años. Nosotros lo que planteamos es justamente que hay que lograr un cambio cultural. Las herramientas están al alcance de la mano. La herramienta tiene que ver con la adecuada implementación de la ley de educación sexual integral. Y para todas aquellas personas que no circulan en el ámbito educativo, porque bueno, no están, porque trabajan, porque son adultas y demás, para eso nosotras planteamos justamente en torno a las instituciones la aplicación de la ley Micaela y también todo lo que son las estrategias y los dispositivos, campañas de sensibilización a nivel global. Y después, sobre todo, exigimos que existan dispositivos
para el abordaje de los varones, porque en realidad hasta acá hemos venido hablando muchísimo de las mujeres. ¿Qué tienen que hacer las mujeres para prevenir que las maten, que las violen? ¿Qué tienen que hacer las mujeres? ¿Qué tienen que denunciar? ¿Qué tienen que darse cuenta que están sufriendo violencia, etcétera, etcétera? Ahora, que los varones todavía no empezamos a desplegar toda la batería de políticas públicas que necesitamos para que se interpelen y para que modifiquen estas actitudes, ¿no? Por supuesto que lo deben hacer entre ellos, ¿no? Pero lo tienen que hacer con esta síntesis, con la síntesis de la perspectiva de género, que acerca también el feminismo, y que justamente plantea que esta masculinidad vinculada a la violencia, vinculada al que tenés que ser el macho y te la tenés que bancar afuera, en la plaza, en la esquina, pero también te la tenés que bancar en tu casa, en la cama, te la tenés que bancar al frente de tus pares, ¿no? En una demostración permanente de intimidad, no va más. Y no solo no va más porque atenta contra nosotras, sino también no va más porque atenta contra ellos. Si no, nosotros veamos las estadísticas de las primeras causas de muerte, la primera causa de muerte de jóvenes argentinos, jóvenes varones, son las muertes violentas vinculadas a accidentes o a hechos violentos. Y la segunda causa de muerte, jóvenes argentinos, ustedes lo saben más tal vez, porque están rodeados de pequeñas ciudades y pequeñas localidades, es el suicidio. Entonces, tenemos una masculinidad que no solamente nos dice que tenemos que resolver todo violentamente, que tenemos que someter a la otra, al otro, sino que también nos dice que nos la tenemos que bancar, que tenemos que sí o sí proveer y que ni siquiera tenemos que poder expresar nuestras emociones, ni siquiera podemos decir que estamos mal, ¿no? Entonces, estos dispositivos, la verdad, tenemos muy pocos en Córdoba, están centralizados en Córdoba capital, por eso vamos más fuerte que nunca a exigir en este 8 de marzo, ¿no? Este martes, que también, por supuesto, se marcha en Córdoba, en localidades de Córdoba, y ahí en Río Cuarto también a 6 horas, y salimos a exigir esto, emergencia ni una menos, y también salimos a decir otra cosa, en el marco de que todas nosotras sabemos de que voluntad política se traduce en presupuesto. Entonces nosotras decimos la deuda es con nosotras y la deuda es con nosotros. ¿Qué eso qué significa? Y que la verdad es que no estamos de acuerdo con el futuro acuerdo del FMI, justamente porque va a significar una restricción de las políticas públicas que venimos demandando desde hace un montón, ¿no? Y en ese sentido entran estas políticas bien planteadas hacia el eje de la prevención. En ese sentido, doctora, en ese sentido quiero preguntarle, porque usted lo mencionó, después del episodio de la violación grupal de Palermo, también se instaló el debate, digo, la apropiación política del debate, para reprochar que el episodio ocurrió porque este gobierno da condiciones de permisividad. Y además, también se alza la crítica porque se dice que miles de millones de pesos destinados a ministerios de género a nivel nacional y provincial no se utilizan o se están mencionando que es un gasto público inútil. ¿Es peligroso ese andanivel del debate? Bueno, ese debate hay que profundizarlo sin lugar a dudas, ¿no? Por un lado, con respecto a si tenemos una mirada permisiva o no, lo primero que hay que decir es que está totalmente demostrado que el punitivismo no previene, no evita, y la verdad es que no persuade a los victimarios de violar, asesinar, como tampoco los persuade de robar, de cualquier otro delito, ¿no? El punitivismo hasta ahora en nuestra historia, y también me animo a decir en la historia de otros países, han utilizado inclusive como bandera más importante que nosotros, no ha dado resultados, ¿no? Y esto lo decimos porque es un debate permanente. Lo único que persuade, lo único que justamente evita que ocurran estas cosas es actuar a tiempo de una forma integral. Por ejemplo, nosotras desde nuestro Observatorio Nacional
detectamos que en el 2021 el 20% de los femicidas tenían denuncias previas. Es decir, el 20% de estas mujeres asesinadas dieron alerta al Estado, denunciaron, fueron a las instituciones y demás, y no obstante, ni los estados ni los gobiernos fueron, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad perdida. ¿Por qué? Y porque no hicimos nada con estos varones violentos denunciados, que tal vez estaban denunciados por una amenaza o por violencia física, y no se hizo absolutamente nada. Entonces, ese sería un abordaje adecuado para evitar que estas situaciones ocurran. No pensar que hay que endurecer un discurso o endurecer las penas, porque eso, la verdad que ya lo hemos comprobado. No obstante, por supuesto que nosotras queremos que a todas estas personas les recaiga el máximo peso de la ley, ¿no? Que no exista ninguna improlijidad, que no exista ningún vericueto legal que les dé privilegios, sobre todo los privilegios que dan pertenecer a alguna, digamos, o tener recursos, ¿no? Para poder pagar abogados y demás. La verdad que queremos que le caiga todo el peso de la ley. Y con lo segundo, la verdad es que nosotras también tenemos una crítica hacia el Ministerio de Mujeres y Disidencias, pero justamente tiene que ver con que no ejecutan el presupuesto que tienen asignado. Es decir, los movimientos feministas y de la diversidad hemos peleado durante años para tener un ministerio que justamente jerarquice y refleje la especificidad de los temas de los que estamos hablando. Que no son temas comunes, que son temas contra incómodos, que son temas que nos contraponen con lo más conservador de la sociedad y de nosotros mismos, porque significan meternos en cosas históricamente concebidas con vínculos como personales. Y no obstante, la crítica que le hacemos al Ministerio de las Mujeres es que no ha ejecutado su presupuesto, en un contexto de que sí necesitamos cada vez más políticas públicas para el abordaje de esta situación. Nosotros ahí, al menos, yo recién mencionaba dos, los dispositivos para atención de varones. ¿Eso cómo se logra? Eso se logra con equipos interdisciplinarios de profesionales bien pagos que trabajen en todos lados, no solamente en las capitales provinciales, ¿no? Que trabajen en las localidades, que estén disponibles a toda hora para que llegue el que está denunciado, el que tiene una denuncia bajo el brazo, pero también que llegue el que quiere interpelarse y replantearse otra cosa, ¿no? Bueno, eso no ha ocurrido. De la misma forma que no ha ocurrido, no se han implementado adecuadamente los planes y programas que tienden a justamente a paliar un poco lo que es la pérdida de la independencia y la autonomía económica de las mujeres que están en situación de violencia, que muchas de ellas están en una situación de vulnerabilidad económica muy importante. Entonces, nosotras, nuestra crítica es justamente que no han gestionado acorde a las necesidades de nuestro tiempo. Y bueno, otras críticas, por ejemplo, son que no tenemos cifras oficiales, que seguimos siendo las organizaciones feministas las que damos cuenta, visibilizamos y hablamos de lo que nos pasa a las mujeres. Ni siquiera han generado estadísticas oficiales. Bueno, y eso es lamentable porque es una oportunidad perdida. Y esa es una pared que también cae sobre nosotros. Con el agravante que usted nos comentaba antes de empezar la nota, que han tenido que abandonar la estadística ligada de los abusos sexuales grupales, porque muchas veces en muchos lugares en los medios no se publican porque se protege, se oculta. Bueno, no ha sido este caso porque fue a la luz del día en una zona muy visible, con imágenes registradas, con el activismo de las redes sociales, pero que muchas veces los medios más regionales, más locales, ¿hay una protección a los agresores? Sí, hay entre un miedo, un desconocimiento y una protección a los agresores, ¿no? La verdad es que, nosotros podemos trabajar en los dos primeros, ¿no? En quitar, en correr ese velo de miedo. Muchas veces hay miedo porque se dice, bueno, si yo publico que la agarró en la calle y la golpeó y la mandó al hospital, tal vez eso signifique que otro que lo estaba pensando termine haciendo lo mismo con su esposa. Por ejemplo, este es un miedo que siempre existe en los medios de comunicación, esto pensar que se puede hacer un efecto espejo. Y por supuesto la capacitación y la idoneidad a la hora
de fomentar estos procesos, que sobre todo nosotros planteamos que tienen que hacer desde una perspectiva de derechos, sin revictimizar, sin detenernos en detalles morbosos, sino tratando de hacer lo que vos hacías recién, que es contextualizarlo y ponerle un marco mucho más coherente y más amplio, que es lo que nos pasa, ¿no? Porque sería muy fácil culpar y pensar que con estos 6 muchachitos, ¿no?, empieza y se termina el problema, pero no es así. Pasa en todos lados, pasa en los barrios, pasa en nuestros vecinos, pasa en nuestros propios hogares. Entonces, justamente eso es lo que hay que problematizar desde el principio. Finalmente, Betiana, usted, además de ser una activista feminista, es médica. Quiero preguntarle de alguna cuestión un poco más profunda, individual y sobre todo de cómo hacer para ayudar a las víctimas de los abusos sexuales. ¿Cuál es el lugar en el que los seres queridos próximos o los no tan próximos deben ubicarse? ¿Cuán profundas son las heridas que queda en una mujer que es abusada sexualmente por una o varias personas? Bueno, tiene que ser un abordaje sin lugar a dudas interdisciplinario. Siempre es muy oportuno ahí plantear un acompañamiento, sobre todo desde el área de salud mental, para que no existan secuelas, para que no exista el estrés postraumático, ¿no? Evidentemente es un evento sumamente traumático que es muy difícil de olvidar, pero que sin lugar a dudas se puede vivir y se puede salir de ahí, de ese lugar. Entonces, también es el lugar que nos pone la sociedad, el lugar de víctimas, el lugar de mujeres totalmente rotas, que nunca más vamos a poder rehacer nuestras vidas, que nunca más vamos a poder tener inclusive una vida sexual activa, y eso no es así, ¿no? Ese es el lugar que nos ponen, ¿no? Porque es como que se rompe esta cosa tan cristalizada de nuestra sexualidad, ¿no? Totalmente corrompida por la violencia. Y la verdad es que hay que trabajar justamente eso, hay que trabajar primero para no revictimizar, primero para afrontar un proceso que es vinculado a la búsqueda de justicia, ¿no?, que para nada es grato. Nosotros sabemos, tenemos una justicia no solamente elitista, es decir, que tenemos que pagar para que vaya, digamos, para que vaya, ¿no?, ni siquiera más rápido, para que vaya tenemos que pagar, y por otro lado, también tenemos una justicia que tiene tiempos que no son los tiempos que necesitan las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, el acompañamiento más técnico tiene que estar permanentemente, y sobre todo se tiene que ofrecer. Tenemos que tener dispositivos públicos, ¿no?, especializados justamente para trabajar con esto. Y después las familias, los amigos, el entorno, ¿no?, también dar espacio porque es un proceso doloroso, un proceso incómodo, que genera incomodidad, pero sin lugar a dudas es mucho peor si se hace en soledad, ¿no? Y a mí me gusta decir esto, ¿no? Me gusta decir, podemos salir, podemos pensarnos como personas completas por fuera de ese trauma, por fuera de ese evento tan traumático. Sobre todo sabiendo que muchas veces hay muchas chicas, muchas jóvenes que sienten tal desprotección, desolación y perpetuación de la violencia, es decir, revictimización, que eligen acabar con su vida, ¿no? Por ejemplo, el caso de Luana. Y esto lo tenemos que decir, ¿no? Los suicidios siempre son muy causales, para eso necesitamos sí o sí un abordaje especializado y profesional. Esto no se hace con un simple acompañamiento de gente que nos quiere. Entonces tenemos que recurrir, tenemos que hablar, tenemos que poder hablar, tenemos que poder decir cosas para recibir ayuda, ¿no? Esto es importantísimo. Betiana, muchísimas gracias, porque además desde su lugar y con sus palabras esclarecedoras nos ayuda a nosotros mismos a superar las limitaciones que tenemos para comprender la gravedad de estos fenómenos y lo que estamos haciendo mal o lo que no estamos haciendo para que se resuelva. Muchísimas gracias, muy amable. No, muchas gracias a vos, Guillermo, que siempre
con tu compromiso siempre visibilizando estos temas. Y bueno, vamos a este paro, a este 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a decir que necesitamos la emergencia ni una menos y que la deuda es con nosotras, con nosotros. Y bueno, y también estamos justamente haciendo una consulta popular por esta cuestión del FMI, de la deuda, en las plazas de Córdoba y también de Río Cuarto. Doctora, muchas gracias. A ustedes. La realidad nos va marcando mojones permanentes respecto de episodios que nos conmueven. Lo peor que nos puede suceder es que nos impacte el estrépito y que después dejemos que el río siga corriendo sin tratar de cambiar el cauce. Y ese es el compromiso que con estas entrevistas tenemos cada vez que abordamos un tema. Ojalá que los hayamos ayudado a repensarlo, no solamente en el momento del impacto de lo que ocurrió, sino todos los días de nuestra vida. Así son las cosas. Hasta la próxima.